Nos convoca y nos genera gran preocupación por estos días, la pandemia y la variante Delta. Estamos en contacto con el doctor Pablo Sukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Sukayama, gracias por atendernos. Muy buenos días. Estamos hablando de la variante Delta nuevamente como la variante más contagiosa, ¿es lo que se sabe hasta el momento? ¿O ya podemos, según los últimos estudios y evidencias, de hablar de la variante que enferma más a la población? Lo que sabemos hasta ahora con Delta es que sí, efectivamente es la variante más transmisible que hemos observado hasta ahora. Todas realmente son más transmisibles de lo que era el virus en 2020, ¿no? Pero unas más que otras, y Delta es la que está por encima de todas hasta ahora. Esto no quiere decir que las otras no vayan a causar problemas, ¿no? Tal vez es el mensaje que estamos tratando de transmitir por estos días. Si bien Delta preocupa bastante porque ha causado grandes brotes, nuevas olas en África, en Asia, en países que están alrededor de la India, pero también en Europa, en Estados Unidos, en países que lo tenían bastante controlado. Está causando nuevos brotes y por lo tanto está causando mucha preocupación. Y en China incluso. No se sabe. Y en China incluso, claro, por eso justamente países que ya parecían tenerlo bastante controlado por sus altos niveles de vacunación o por sus altos controles, ¿no?, contra la entrada del virus, están presentando problemas nuevamente. Sin embargo, y es muy importante decir que como estas poblaciones ya están vacunadas, lo que se está viendo es un aumento de casos pronunciado, pero no un aumento pronunciado de hospitalizaciones y muertes. Y esperamos que eso sea lo que empiece a ocurrir en nuestros países conforme empecemos a vacunar más en los próximos meses. ¿Qué pasa con las personas no vacunadas, doctor? Entonces, ¿son las que actualmente están en mayor riesgo? Sí, es clarísimo. Las personas que ya han sido vacunadas con 2 dosis realmente pueden estar mucho más tranquilos. Su riesgo de infectarse con cualquier variante, incluido Delta, es bastante bajo. Sin embargo, aquellas personas que no han sido vacunadas aún, porque no les ha tocado, porque son jóvenes o porque no han aceptado las vacunas, sí están en un riesgo bastante grande con respecto al año pasado, ¿no? Como estamos hablando de variantes más contagiosas, entonces nuestra chance de contagiarnos en 2021 es prácticamente el doble de lo que era contagiarse en 2020. Doctor, ¿hay una correlación entre menos personas vacunadas en una población, más posibilidades de que surja una nueva variante? Eso está activamente bajo estudio. Lo que pensamos, que es una hipótesis por ahora, es que conforme un mayor porcentaje de la población se vaya vacunando y por lo tanto es resistente a la infección, que el virus va a tener como un mayor estímulo, ¿no?, para escapar de esta presión, para poder infectar cada vez más personas. Entonces sí, conforme haya más gente vacunada en un país, se ejerce una cierta presión por el virus para que el virus escape. Todo esto es una hipótesis y no lo hemos observado aún, pero es algo a lo que hay que estar muy atentos en los próximos meses, precisamente conforme vayamos aumentando el ritmo de vacunación. El ministro Ceballos ha mencionado que se espera, y la proyección también lo dijo el presidente Castillo en el primer mensaje, que el 70% de la población esté inmunizada hasta diciembre, al cierre de este año. ¿Qué nos permitiría, digamos, si se cumple esta meta del 70% de la población, qué permitiría como país en términos de afrontar este virus? Nos queda claro a estas alturas que la vacunación es realmente lo que nos va a sacar de esto a largo plazo. Entonces, tener a la mayoría de adultos vacunados para fin de año es excelentes noticias. Llegar a un 70% de cobertura es muy bueno, pero no termina de ser suficiente aún como para que ya todos nos olvidemos del virus. ¿Pero lo ve posible, ¿no?, con lo avanzado? Sí, ciertamente. Si otros países, incluso de la región, ya están avanzando al 70-80%, no, si hay una buena suministro de vacunas, yo creo que sí es posible, logísticamente sí lo es, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que, aunque lleguemos a esa cifra mágica del 70-75%, ante las variantes más transmisibles, parece ser que eso no es suficiente todavía para que se liberen todas las restricciones, ¿no? Probablemente tengamos que convivir con brotes locales del virus, incluso con un alto porcentaje de la población vacunada. Probablemente tengamos que mantener medidas de distanciamiento por bastante tiempo más. Y sé que esto no suena muy bien, pero son las medidas que hay que tomar para evitar nuevos brotes masivos del virus en los próximos meses. Doctor, estamos frente a la posibilidad de la tercera ola. Se nos anuncia, por ejemplo, en septiembre, podría ser una fecha aproximada.
pero con un gran, o no, con un porcentaje, ¿no?, de la población vacunada y con un cierto respiro a nivel de camas UCI y de oxígeno en algunos hospitales, con mejores dotaciones. ¿Qué nos induce a pensar esto? ¿Cómo podríamos enfrentar esa tercera ola? Lo que mencionas es cierto, ¿no? Hay una bajada de casos que nos permite respirar más lentamente, está aumentando la capacidad, pero ya hemos visto lo rápido que se puede salir estas situaciones de las manos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha cautela con esto de la tercera ola. No sabemos exactamente cuándo va a pasar, ¿no? De acuerdo, o sea, nuestras predicciones vienen basadas en modelos, vienen basadas en países que ya las están sufriendo, pero cada país tiene su propia dinámica. Entonces, como has mencionado, puede ocurrir en septiembre, pero los casos pueden empezar a levantar la próxima semana. No lo sabemos aún y hay que estar preparados. Ante un mayor ritmo de vacunación, eso es nuevamente muy buenas noticias porque quiere decir que las personas más susceptibles a la infección ya no van a morir y ya no van a enfermar en la medida que lo hicieron el año pasado. Entonces lo que esperamos ver a partir de la experiencia de otros países que ya lo están pasando es que veamos un aumento de casos de transmisión en la población más joven, pero como esos tienen menor riesgo, entonces una menor cantidad de pacientes va a empezar a llegar a los hospitales y a las UCIs, ¿no? Lo que vamos a empezar a ver es que los enfermos y en UCI van a ser gente más joven, que por supuesto es una tragedia, pero ya no van a ser tantos y tanta gente mayor como lo eran antes. Entonces esperamos que poco a poco la pandemia vaya evolucionando en esa dirección y ya no tenga estos efectos tan graves, ¿no?, de muertes de enfermedad y UCI colapsadas. Que tengamos 40 casos con la variante Delta, ¿es un signo alarmante de preocupación o las autoridades locales de forma focalizada están en capacidad de contener un brote? Creo que no es alarmante aún. O sea, hemos visto un aumento de casos desde mayo, que se reportaron los primeros casos de Delta en Lima, en Arequipa, ahora estamos en 40 y ya está en más regiones. Realmente esto es esperable. La variante Delta ha ingresado a más de 120 países en todo el mundo y el Perú no tiene por qué ser excepción. Y se está moviendo, y si está en Lima, si está en Arequipa, en ciudades muy grandes, es probable que esté en muchas otras partes del Perú. Esto no es alarmante aún. Estos 40 casos constituyen menos del 2% de todo lo que se ha procesado en los últimos meses. Entonces Delta sigue siendo una variante minoritaria en el Perú. Las que dominan por ahora son las variantes Lambda, variante andina C37 y la variante Gamma, que viene de Brasil. Entonces esas dos son las constituyen más del 90% de todos los casos en el Perú y hay que estar muy atento de esos también, ¿no? Nuevamente, hay mucha preocupación por Delta en sí, porque hay muchas noticias al respecto, pero cualquiera de las otras que ya están presentes en el Perú pueden ser capaces de causar un aumento de casos muy rápido en las próximas semanas. Doctor Sukayama, para ir cerrando, por favor, el nivel de contagio, ¿se está realizando de la misma manera a través de los aerosoles, como ya se explicó? ¿El nivel de los asintomáticos siguen siendo un peligro inminente frente a una persona, en una reunión, en una concentración? ¿Los parámetros de contagio siguen siendo los mismos que en el pico de la segunda ola? Bueno, los niveles de transmisión en todo el Perú claramente han bajado, ¿no? Todos los indicadores nos hacen pensar que los niveles de transmisión están muy bajos con respecto a los promedios de los últimos meses, pero realmente todo el Perú y toda Latinoamérica, a comparación de otras regiones, sigue manteniendo niveles altos de la transmisión. Lo que es bajo para nosotros realmente es alto para el promedio, ¿no? Y eso mantiene la posibilidad de que se transmite el virus, de que se generen nuevas variantes, y es ciertamente problemático. Entonces, ante los números, sí, este es el mejor momento del año probablemente para tal vez relajarse un poquito nomás, ¿no? Aprovechar a visitar a las personas que conocemos que ya están vacunadas y poder retomar un poquito de normalidad. Pero con estos niveles de transmisión, nuevamente, me da pena decirlo, pero hay un peligro claro de que pronto aumenten los casos por varios factores y tengamos que retomar medidas de distanciamiento que ya estamos empezando a relajar. Es la naturaleza de las cosas y son las medidas que tenemos que tomar. Por suerte, la dinámica de la enfermedad no ha cambiado. No es que estemos viendo nueva sintomatología o que los asintomáticos dejen de serlo. Lo único que estamos viendo es que se transmite mucho más rápido. Los pacientes que tienen estas variantes
exhalan un aire que viene más cargado del virus y por lo tanto pone en riesgo a todos, sobre todo en condiciones de hacinamiento, de poca ventilación, ¿no? Y eso es lo que hay que evitar en los próximos meses. Hacinamiento, promover la ventilación en espacios cerrados, que eso va a ser vital para protegernos de la subida de casos. Sobre todo en este invierno, ¿no? Donde muchos pretendemos cerrar todo y hay que poner el énfasis ahí, en la ventilación de los espacios. Muchas gracias, doctor Pablo Sugayama, muy amable como siempre. Buenos días, hasta luego.